Hola mis queridos hermanos, un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Después de haber visto, mis queridos hermanos, qué es adorar realmente con la Sagrada Escritura, después de haber probado que una imagen no es lo mismo que un ídolo, ya que Dios ordenó hacer imágenes, preparó un equipo de personas y le dio su espíritu para que pudieran hacer esas imágenes, y además de eso bendijo un templo lleno de imágenes. Quisiera que, continuando con esta catequesis sobre el tema de la idolatría, según la Sagrada Escritura, nos enfocáramos el día de hoy en lo que no es adorar. Escuchen bien, hoy nos vamos a enfocar en lo que no es adorar. Y voy a hablar el día de hoy de lo que no es adorar, porque resulta de que después de probarle con las Sagradas Escrituras a algunos hermanos no católicos que una imagen no es lo mismo que un ídolo, entonces algunos de ellos nos dicen, bueno, listo, supongamos, porque ni siquiera lo afirman, ellos dicen, supongamos que una imagen no sea lo mismo que un ídolo, pero ustedes adoran las imágenes porque se arrodillan delante de ellas, porque las llevan en procesión, porque las tocan, porque les prenden velas, etc. Entonces vamos a ir mirando cada una de estas posturas, cada una de estas acusaciones que nos hacen para tratarnos de idólatras, y vamos a ir refutando cada una de estas y nos vamos a ir dando cuenta que eso no es adorar. Una de estas acusaciones es: ustedes los católicos adoran las imágenes porque les prenden velas. Cuando a mí me hacen esta acusación, yo inmediatamente saco la conclusión de que para estos hermanos prender velas es adorar. Para estos hermanos el simple acto de prender velas ya es adoración. A estos hermanos que nos acusan de adorar a María y a los santos porque les prendemos velas, yo quiero hacerles dos preguntas. La primera: si prender velas es adorar, entonces díganme si ustedes todos los domingos cuando van al culto llevan velas, las prenden y las alzan para adorar a Dios. Si te hago esa pregunta, mi querido hermano, seguramente que la respuesta que me vas a dar es que ustedes no hacen eso. Pues si ustedes no hacen eso, es porque prender velas no es adorar. Porque si de verdad ustedes estuvieran convencidos de que prender velas es adorar, ustedes llevarían velas y las prenderían, porque yo estoy seguro de que ustedes quieren adorar a Dios de todas las formas posibles que haya. Pero si no llevan velas y las prenden en sus cultos para adorar a Dios, es porque prender velas no es adorar. Pero además les tengo otra pregunta. Si para ustedes prender velas es adorar, entonces cuando se va la energía y una persona tiene que prender una vela porque quedó en la oscuridad, entonces esa persona está adorando la oscuridad porque prendió velas. Seguramente que me vas a volver a responder que no. Pues esa es una prueba más de que prender velas no es adorar. Porque si el simple hecho de prender velas fuera adorar, entonces cualquiera que prende una vela estaría adorando la oscuridad por prender esa vela. Además, esto de prender velas va mucho más allá. Si algún día tenemos la posibilidad, lo podemos hacer con la Sagrada Escritura. Porque lo primero que Dios hizo antes de hacer la creación fue separar la luz de las tinieblas. Y por eso los judíos, siempre que van a hacer un acto de oración, cualquier cosa como por ejemplo la cena pascual hebrea, ellos prenden velas. Pero para ellos significa que así como Dios antes de hacer la creación separó la luz de las tinieblas, cada uno de ellos antes de entrar en oración, en comunicación con Dios, debe separar lo que en él hay de luz de lo que en él hay de tinieblas. Entonces esto de prender velas tiene un significado ya desde el pueblo de Israel mucho más profundo de lo que las personas se imaginan. Y por eso si ustedes van a los lugares santos de los judíos, ellos prenden velas, por ejemplo, a la tumba del rey David, a la tumba de Abraham, etc. Pero vuelvo y repito, es un tema que toca ampliar un poquitico más, porque además para nosotros representa la luz de Cristo, que es la luz que vence cualquier oscuridad. Por eso esto de prender velas va mucho más allá de lo que algunas personas simplemente se imaginan y malinterpretan. Pero entonces que quede claro nuevamente, si estos hermanos que nos critican a nosotros porque le prendemos velas a los santos y nos acusan de ser idólatras por eso, no llevan los domingos velas a los cultos y las prenden para orar a Dios, es porque realmente eso no es adorar. Porque si eso fuera adorar, estoy convencido de que ellos lo hicieran para poder adorar a Dios de esa manera también. Otra de las acusaciones es que nosotros adoramos a María y a los santos porque les cantamos.
Con esta acusación inmediatamente nosotros concluimos que para estos hermanos cantar es adorar. Y la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes alguna vez le han cantado una canción a sus hijos, a su esposa, al papá o a la mamá? Ahora la otra pregunta, ¿por haberles cantado esa canción ustedes ya los están adorando? Seguramente que la respuesta que me vuelven a dar es que no los están adorando. Entonces eso nos prueba que cantar no es adorar. Porque si cantar fuera adorar, entonces todo el que está cantando una canción, vuelvo y repito, a un hijo, a una esposa, o al papá o a la mamá, estaría cometiendo pecado de idolatría por estarle cantando esa canción. Por eso cantar tampoco es adorar. Otra de las acusaciones es que nosotros adoramos las imágenes de María y de los santos porque las tocamos. Con esto volvemos a concluir que para estos hermanos tocar es adorar. Frente a esta acusación les voy a hacer dos preguntas. ¿Ustedes tienen esposa, hijos, papá, mamá o hermanos? Seguramente van a responder que sí. Ahora les hago la otra pregunta. Cuando ustedes los tocan, ¿los están adorando porque lo están tocando? Seguramente otra vez me vas a responder que no. Con esto entonces concluimos que tocar no es adorar. Porque si tocar fuera adorar, entonces todo el que toca otra persona o toca un objeto, pues entonces lo estaría adorando. Por tanto, tocar no es adorar. Otra de esas acusaciones es que nosotros adoramos a María y a los santos porque confiamos en ellos, a lo cual volvemos a concluir. Para estos hermanos confiar es adorar. Ahora les hago la misma pregunta. ¿Ustedes confían en su esposa? ¿Confían en sus hijos? ¿Confían en su papá, en su mamá, en sus hermanos? Si se suben a un vehículo, a un avión o a un carro, ¿ustedes confían en ese aparato o confían en quien lo va conduciendo? Seguramente que me vas a responder que sí confían. Entonces la pregunta es, si ustedes confían en eso, ¿los están adorando por eso? Ahí seguramente me vas a responder que no. Y con esto volvemos a concluir lo mismo. Confiar no es adorar. Otra de estas acusaciones contra nosotros los católicos es que nosotros adoramos a María y a los santos porque los amamos. Con lo cual nosotros volvemos a sacar la conclusión que para estos hermanos amar es adorar. Ahora les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Usted tiene esposa? ¿Tiene hijos? ¿Tiene papá? ¿Tiene mamá? ¿Tiene hermanos? Y pregunto, ¿y usted los ama? Si usted me dice que sí los ama, entonces yo te digo, ¿los estás adorando porque los amas? Seguramente me vas a responder que no los estás adorando. Entonces con eso concluimos que amar no es adorar. Otra de las acusaciones, y es muy común que nos la hacen, es ustedes adoran las imágenes porque las llevan en procesión. Con esto volvemos a concluir lo mismo, que para estos hermanos llevar en procesión una imagen es adorar. Frente a esto les hago la pregunta. ¿Qué día salen ustedes con imágenes en procesión para adorar a Dios? Si les hago esa pregunta, seguramente me van a responder que ustedes no lo hacen. Entonces, mis queridos hermanos, si ustedes no lo hacen es porque eso no es adorar. Porque si ustedes estuvieran convencidos de que llevar una imagen en procesión fuera adorar, entonces ustedes lo harían, porque vuelvo y repito, ustedes quieren adorar a Dios de todas las formas posibles. Si ustedes descubren que hay una forma de adorar a Dios con la Sagrada Escritura, pues ustedes inmediatamente lo van a hacer porque ustedes quieren adorar a Dios de todas las formas posibles. Pero si no lo hacen, entonces es porque llevar una imagen en procesión no es adorar. Además de todo esto, las procesiones no son prohibidas en la Biblia. Todo lo contrario, las procesiones son aprobadas por la Biblia. Para que se den cuenta que es cierto, los invito a buscar, por ejemplo, Josué 3:6. Mire lo que dice Josué 3:6. Y dieron al pueblo esta orden: cuando veáis el arca de la alianza del Señor nuestro Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, partiréis del sitio donde estéis e iréis tras ellos. Entonces, el arca de la alianza tenía dos imágenes de dos querubines. Y la orden al pueblo es que cuando vean pasar a los levitas con el arca de la alianza, ellos deben de partir del lugar de donde estén e ir en procesión tras ellos. Pero también si miramos Primera de Crónicas 15:15, mire lo que dice:
Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre hombros en las barras. Miren, escuchen lo que hacían con el arca de Dios y unas imágenes de los querubines. Vuelvo y leo. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Yahvé, es decir, como lo había mandado no solamente Moisés, sino como lo había mandado Dios. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. En este mismo sentido, segunda de Samuel 6:1 en adelante, miren lo que dice. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Escuchen, a los escogidos de Israel, 30,000. Imagínense en una procesión con 30,000 personas en una procesión. Ahora miremos qué iban haciendo. Y se levantó David y partió de Balaá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Yahvé de los ejércitos. Escuchen, sobre el cual era invocado el nombre de Yahvé de los ejércitos, que mora entre los querubines, las imágenes de los ángeles que iban ahí encima. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Escuchen, para que vean por qué también se hacen carrozas. No hay ningún problema con las carrozas. Escuchen, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahvé con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces no solamente iban 30,000 en procesión, además de eso iban con severa orquesta, cantando, saltando y alabando al Señor. Ahora, este mismo texto de Samuel, si ustedes lo leen hasta el final, se van a dar cuenta que aparece una mujer llamada Mical. Y esta mujer llamada Mical empieza a criticar a David por ir en procesión y dice que lo hace solamente para que la gente lo vea, por aparentar. Y va a decir el texto terminando al final que Mical fue castigada con el peor castigo que podía recibir una mujer en el pueblo de Israel, y fue que nunca pudo tener hijos. ¿Y saben por qué fue castigada de esa manera? Por andar criticando a David, porque iba en procesión con el arca de Dios que tenía unas imágenes de unos querubines. Entonces, antes de ir criticando las procesiones, estudien bien lo que dice sobre este tema la Sagrada Escritura, para que no cometan errores por los cuales también ustedes tengan que recibir un castigo y no les pase como le pasó a Mical, que fue castigada por andar juzgando y criticando, cuando David nunca lo hizo para aparentarle a la gente ni para adorar las imágenes de los querubines que iban ahí. David lo hacía con todo su corazón, pero solamente para Dios, cuya presencia moraba en medio de los querubines, como lo dice el texto. Con esto concluimos, pues, mis queridos hermanos, que llevar una imagen en procesión tampoco es adorar, y que la Biblia, antes que condenar las procesiones, las aprueba. Lo que sí es muy distinto, y lo debo aclarar de una vez, es que la Biblia, en otros pasajes que vamos a analizar, sí va a condenar las procesiones, pero de los paganos, de los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Y esas sí las va a condenar por una cosa muy sencilla que hace la diferencia. Y era que estos pueblos paganos sí veían las imágenes como Dios, sí reconocían la imagen como Dios. Esa era la gran diferencia de los pueblos alrededor de Israel, los pueblos paganos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba en procesión con las imágenes de los querubines, pero jamás pensaron que esas imágenes eran Dios. Los pueblos cercanos llevaban las imágenes de sus dioses, pero sí creían que esa imagen era Dios. Eso es lo que hace la diferencia, que los judíos jamás creyeron que esas imágenes eran Dios. En cambio, los pueblos paganos sí creían que las imágenes de sus ídolos eran Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Y por eso Dios no critica las procesiones con el arca de la alianza y las imágenes de los querubines, pero sí criticará las procesiones, por ejemplo, de los babilonios, como lo vamos a estudiar más adelante, cuando entremos a mirar los contextos de cada uno de esos textos que a nosotros nos citan para tratarnos de idólatras, que los vamos a explicar aquí uno por uno detalladamente dentro de su contexto, para que entendamos a quién y qué era lo que Dios estaba criticando.
Ahora, con todo esto que acabamos de ver y con una acusación más que yo voy a tratar por separado, que es la de postrarse, la de arrodillarse, nos damos cuenta que el problema de estos hermanos no católicos es que ellos no saben qué es adorar o no quieren entender qué es adorar y confunden la adoración con simples actos externos, cosas superficiales, cosas que no son adoración. Frente a esto también, y cuando hable en la próxima catequesis de arrodillarse, voy a hablar un poquitico de lo que Jesús nos ha dicho en el Nuevo Testamento. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Ojo, no con simples actos externos como la gente piensa, sino en espíritu y en verdad. Pero como les digo, lo voy a explicar un poquito más cuando analice por separado la última acusación que nos hacen, y es que nosotros adoramos las imágenes porque nos arrodillamos delante de ellas. Como esa explicación tiene un poquitico más de textos bíblicos que analizar, entonces lo voy a hacer por separado para que nos quede mucho más claro. Pero vuelvo y repito, todo esto nos lleva a la conclusión de que estos hermanos lo que no entienden o no quieren entender o lo que no saben es qué es la adoración realmente según la Sagrada Escritura, y por eso confunden la adoración con simples actos externos superficiales, y al confundir la adoración con esos actos externos, pues entonces por eso es que nos acusan de idólatras a nosotros los católicos. Que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima catequesis sobre este tema de la idolatría.